Estamos en plena primavera en el hemisferio norte y eso solo significa una cosa: temporada de galaxias. Entre mediados de marzo a mediados de junio en el hemisferio norte, la Tierra durante la noche ve hacia afuera de la Vía Láctea, es decir, hacia el espacio intergaláctico, por lo que primordialmente los objetos que tenemos a tiro son galaxias. Así que esta época del año se conoce como la temporada de galaxias. Desde luego que las galaxias son estructuras gigantescas, compuestas por millones o miles de millones de estrellas. Sin embargo, están tan lejos que realmente se ven muy pequeñas. Y no me refiero a las galaxias de nuestro grupo local, Andrómeda y el Triángulo, puesto que estas, por encontrarse mucho más cerca, se ven bastante más grandes, pero esas son visibles durante el otoño. Así que me refiero a galaxias que se encuentran más allá del grupo local, en el orden de las decenas de millones de años luz. Y el tema con las galaxias es que si ya quieres fotografiarlas con cierto nivel de detalle y digamos a tamaño completo en tu fotografía, vas a necesitar telescopios de largas distancias focales, alrededor de 1000 milímetros hacia arriba. Sin embargo, este tipo de telescopios son mucho más grandes, pesados y caros, pero adicionalmente son bastante más complejos de manejar. A mayor distancia focal, un telescopio se vuelve mucho más sensible, por lo que necesitas que tu tracking y autoguiado sean muy precisos, pero adicionalmente también son muy exigentes con las condiciones climatológicas. En fin, todo esto hace que sean instrumentos mucho más complejos de utilizar que los telescopios de distancias focales medias o cortas con los que solemos iniciarnos. Por esta razón, muchos astrofotógrafos prefieren evitar estos telescopios grandes. En fin, por todas estas razones, la primavera no es precisamente la época más taquillera en términos astrofotográficos. Sin embargo, llegados a este punto, cabe preguntarnos, bueno, pues entonces, ¿qué hago? ¿Guardo mi equipo y espero a que pase la primavera? Evidentemente no. Sal con tu equipo, practica astrofotografía con lo que tengas, aprovecha además estas noches primaverales mucho más templadas. Sin embargo, te diría que no tengas muchas expectativas en términos de acercamiento y resolución, por lo que ya comentaba. Sin embargo, no todo está perdido. Hay algunos objetos, o mejor dicho, grupos de objetos, que por su tamaño extendido resultan muy convenientes para fotografiar con telescopios más cortos. Y cuando digo telescopios cortos me refiero típicamente cuando iniciamos lo hacemos con telescopios pues de alrededor de entre 400 a 500 milímetros de distancia focal aproximadamente, típicamente refractores, aunque también hay algunos reflectores, así que me voy a referir a estos como refractores estándar. Pues bien, como digo, hay algunos grupos de objetos extendidos que por su tamaño aparente resultan muy convenientes de fotografiar con nuestro refractor estándar y con una cámara mirrorless APS-C, que es con lo que generalmente solemos iniciarnos. Y quizá el objeto más importante con estas características sea un cúmulo de galaxias conocido como la cadena de Markarian, la cual se ubica en la constelación de Virgo. Se compone por varias galaxias, alrededor de 8, que son las principales. Sin embargo, en un encuadre como el que estamos hablando, con un refractor estándar y una cámara APS-C, puedes encuadrar incluso galaxias adicionales a la cadena de Markarian. Y de igual forma podemos encuadrar bastante bien algunos cúmulos globulares como M5 o M3. Los cúmulos globulares son grupos de estrellas que se encuentran orbitando a la Vía Láctea en el halo galáctico. Es decir, técnicamente no se encuentran dentro de la Vía Láctea. Se especula que puede tratarse de núcleos de galaxias enanas que fueron absorbidas por la Vía Láctea, así como que pudieran contener agujeros negros en su interior. Pero bueno, como digo, estos grupos de estrellas, estos cúmulos globulares son muy bonitos y muy interesantes de fotografiar con esta configuración. M3 se encuentra en la constelación de Canes Venatici. Y M5 técnicamente es un objeto ya del verano, pero por ser de los primeros en salir, es perfectamente fotografiable durante la primavera. Y la otra gran alternativa es jugar con el ángulo de visión. En un sistema óptico, el ángulo de visión está determinado
tanto por la distancia focal de la propia óptica. A mayor distancia focal vas a obtener un mayor acercamiento y un menor ángulo de visión, pero también por el tamaño del sensor de la cámara que uses. Entre menor sea el tamaño de tu sensor, esto va a generar un mayor acercamiento debido al factor de recorte del sensor. Y el efecto que vas a notar es un mayor zoom, un mayor acercamiento y un menor ángulo de visión. Pues bien, la segunda alternativa es precisamente usar una cámara con sensor pequeño. Si bien en el mundo de las cámaras de stock mirrorless no hay tanta variedad de tamaños de sensor, siendo los más pequeños los 4/3, en el mundo de las cámaras astronómicas hay mucha más variedad. Por ejemplo, actualmente en 2026 hay un par de sensores pequeños muy populares, que son el IMX533 y el 585, que vas a encontrar en cámaras de muy diversas marcas. Pues bien, una de las ventajas de una cámara astronómica con sensor pequeño es que, justo debido al tamaño pequeño de su sensor, suelen tener precios bastante más contenidos, incluso en el rango de cámaras mirrorless entry level, por lo que resultan una excelente alternativa cuando te planteas adquirir tu primer cámara dedicada a astrofotografía. Pues bien, con esta combinación, un refractor estándar y una cámara de sensor pequeño, se abre aún más el abanico de posibilidades de buenos encuadres en esta temporada de galaxias. Uno de ellos, por ejemplo, es encuadrar a las galaxias Bode y el Cigarro, un par de galaxias muy bonitas que se encuentran en la constelación de la Osa Mayor. Se encuentran aproximadamente a 12 millones de años luz y están relativamente cerca entre ellas, por lo que resultan un target ideal para capturarlas en el mismo encuadre. Otro encuadre muy interesante es la nebulosa del Búho y la galaxia M108. Con este setup puedes capturar ambos objetos en un encuadre muy bonito, así como jugar con una especie de campo amplio con M77, jugando con un encuadre parecido a este. Y desde luego que también los cúmulos globulares resultan muy interesantes de fotografiar con una cámara de sensor pequeño. Pero sin lugar a dudas, uno de los objetos más populares en esta época es el triplete de Leo, y es precisamente el objeto que fotografié en esta ocasión. Como su nombre lo indica, se trata de 3 galaxias ubicadas en la constelación de Leo, 2 de las cuales forman parte del catálogo Messier, M65 y M66, así como una tercera, NGC 3628, que forma parte del New General Catalog, también conocida como la galaxia de la hamburguesa. Pues bien, estas 3 galaxias se encuentran aproximadamente a 35 millones de años luz y por encontrarse relativamente cercanas entre sí, se piensa que están interactuando gravitacionalmente entre ellas. Y como puedes ver en el caso de la galaxia de la hamburguesa, tiene esta especie de línea de polvo, la cual se encuentra ligeramente deformada y precisamente se piensa que se debe a esta interacción gravitacional con sus vecinas. Pues bien, debido a esta relativa cercanía entre ellas, las podemos encuadrar perfectamente con un setup como el que te menciono. Así que una vez resuelto el tema técnico de los encuadres y las distancias focales, el otro tema del cual nos tenemos que ocupar es el de la contaminación lumínica. Decimos que las galaxias son objetos que emiten en todo el espectro visible, es decir, emiten en todos los colores o en toda la luz que es capaz de ver el ojo humano, y esto las hace particularmente susceptibles a verse afectadas por la contaminación lumínica. Y hay algunas técnicas que puedes usar para fotografiarlas desde grandes ciudades, como hacer exposiciones cortas o usar filtros de contaminación lumínica de banda ancha. Sin embargo, no hay como salir de la ciudad. Así que en esta ocasión tuve la oportunidad de salir de la ciudad e ir a un cielo Bortle clase 4 o 5, una cosa así, a un par de horas de la Ciudad de México, y pude dedicarle 3 sesiones a este objeto, así que decidí programar una sesión de 20 horas, divididas en 10 horas dedicadas al canal de luminancia y las 10 restantes divididas equitativamente entre los canales RGB. Hace un tiempo ya había intentado fotografiar el triplete de Leo, pero en aquella ocasión lo hice con un telescopio de mucha más distancia focal y la verdad es que no me gustó el encuadre. Las galaxias me quedaban muy en la orilla de la imagen con un centro totalmente vacío, así que no me gustó la composición. Así que en esta ocasión decidí usar un setup como el que estamos hablando y en concreto utilicé la montura M5, así como mi refractor estándar, el Fluorostar 91 de William Optics con una distancia focal de 432 milímetros.
pareado precisamente con una cámara de sensor corto, la ASI533 de ZWO versión monocromática. Se trata de una cámara con un sensor de 1 pulgada de formato cuadrado y 9 megapíxeles de resolución. En esta ocasión decidí hacer lights de 2 minutos para evitar quemar los núcleos galácticos, que suelen ser bastante brillantes. Sin embargo, noté que la galaxia de la Hamburguesa tiene esta especie de colita. Se trata de una estela de estrellas ligadas a la propia galaxia. Sin embargo, es posible que por las mismas interacciones gravitacionales, estas estrellas no se encuentren dentro de la propia estructura de la galaxia. Pues bien, como puedes ver, es una estructura bastante tenue, así que tenía el objetivo de capturarla. Y como es costumbre, cuando salgo a hacer sesiones, aprovecho para hacer también algo de astronomía visual, por lo que cargué con el Big Boy, mi Dobson de 10 pulgadas, el cual ya ha aparecido en otros episodios, y de igual forma aproveché para hacer algunas tomas y pruebas con mi Star Tracker. Pues bien, una vez descargada la sesión a mi computadora, al momento de empezar a revisar los lights individuales, noté que no había capturado esta cola de la galaxia de la Hamburguesa, por lo que estaba un poco decepcionado. Pero bueno, una vez hecho el stacking, cabe mencionar que otra de las ventajas de una cámara con sensor corto es que sus archivos, al ser pequeños, son mucho más fáciles y rápidos de apilar. Al menos PixInsight puede tardarse mucho tiempo, y cuando digo mucho me refiero a varias horas, para apilar una sesión astrofotográfica. Esto sobre todo en función del tamaño físico de los archivos, de su resolución, de su número y por supuesto de la potencia de tu computadora. Pero bueno, como digo, en el caso de los archivos de la 533, al ser pequeños, pude apilarlos en alrededor de 1 hora. Y una vez revisados los Master Lights, comprobé que efectivamente había logrado capturar la cola de la Hamburguesa. Así que misión cumplida en esta sesión. Pues bien, hasta aquí con este episodio. Así que no te preocupes por no tener el equipo ideal para afrontar la temporada de Galaxias. Sal con tu equipo y haz lo que puedas con lo que tengas. Pero de igual forma ya te presenté algunas alternativas que pueden resultar bastante interesantes. Por lo que sal y diviértete. Nos vemos a la próxima.